Pequeños cambios. Capítulo 46. Sukoru miró la pequeña foto enmarcada sin siquiera un destello de emoción pasando por sus rasgos. Era, por lo que nadie sabía, la única imagen de ella que existía. Mostraba a Minato y Kusina sonriendo alegremente a la cámara, Naruto mirando por encima de sus hombros desde donde estaba posado en la espalda de su padre. Sin embargo, lo que estaba mirando era el bulto del estómago de Kusina que se pronunciaba lo suficiente como para ser notable. Recuerdo ese día, dijo Naruto, con voz apagada. Fue el día en que nuestros padres me dijeron que iba a tener una hermana. No entendí, por supuesto, durante mucho tiempo pensé que ibas a ser un zorro y que solo íbamos a tener una mascota. Obtuve muchas señales mixtas en ese entonces de que mamá era una Jinchuriki. Pero recuerdo estar muy feliz con la idea. Él frunció los ojos por un momento, tratando de volver a pensar cuando era tan joven. Fue difícil. Recuerdo haber pensado que sería muy divertido mandarte alrededor, reflexionó, con los labios arqueándose en los bordes. Creo que iba a enseñarte algunos trucos. Para cuando descubrí lo que realmente significaba tener una hermana, en realidad, no creo que mis ideas hayan cambiado tanto. Es curioso cómo funciona eso, yo siendo el Hokage y tú técnicamente un shinobi bajo mi mando. Él miró hacia abajo, pero ella no se movió durante todo su discurso. Si lo entiendo correctamente, estás tratando de formar un vínculo empático conmigo, ¿sí? Podía verlo tratar de reprimir la mueca. Lo hacía con bastante frecuencia cuando ella hablaba. Un control tan pobre de las reacciones de uno habría sido severamente castigado en Road. No estoy intentando, Sukoru, eres mi hermana. Somos familia. Esa es la parte que no entiendo. ¿Qué tiene que ver el hecho de que estemos relacionados biológicamente con cualquier afectación o consideración especial? Nuestra relación, según tengo entendido, es que tú eres mi Hokage, y yo soy tu herramienta. Todo esto, volvió a mirar la imagen, algo incómodo surgiendo en el fondo de su mente, todo esto, parece innecesario. Solo lo dices porque no sabes nada mejor. ¿Estás diciendo que soy deficiente de alguna manera? No. Naruto estaba frente a ella en un instante, arrodillado y sosteniendo sus manos. Ella no mostró respuesta al acto, ni siquiera intentó apartar las manos. No creo eso en absoluto, pero lo que Danzo te ha hecho, no debería haber sido así. Se suponía que debías crecer conmigo, hacer amigos, tener una familia. Me dijeron que pensar en alternativas a situaciones inexplicables era ineficiente y perjudicaba el éxito posterior de la misión. Naruto suspiró mientras se enderezaba, tomando el lugar en el sofá junto a ella y tirándola suavemente a su lado. En cierto modo, tienes razón. Sukoru no estaba segura de qué hacer con la situación, nada en su entrenamiento la había preparado para esto. Sin embargo, cuando esa extraña sensación de aleteo volvió a surgir en su estómago, aparentemente una reacción al calor del cuerpo a su lado, supo aplastarlo. Esa fue siempre la respuesta. El sentimiento era debilidad, la emoción una distracción. Su entrenamiento no había tenido un uso tan extenso desde que había atravesado al chico que realmente había sido su hermano. Muy bien, Sukoru, vamos a pasar por un escenario diferente ahora. Este era el tercer Yamanaka que le habían presentado. Inoichi solo parecía supervisar sus sesiones, probablemente haciendo gran parte de la planificación antes de entregárselo a otro miembro de su familia. Sukoru no vio mucho en el punto. Las preguntas siempre fueron tontas. La parte frustrante, esa era la etiqueta que le habían dado. La sensación irritante cuando surgió, era que a pesar de sus respuestas perfectamente lógicas, siempre estaban en desacuerdo con ella. Esa fue otra decepción. Ella sabía de las emociones y sus efectos en un sentido puramente académico. Eran importantes para reconocer en los demás. Poner un nombre a ellos cuando ella estaba sintiendo al parecer ellos sin embargo. Eso fue otra cosa. Muy bien. Está bien. Estás en una tienda, comprando comida y has notado que el empleado te está cobrando de más. ¿Qué haces? Sukoru mantuvo la cara contenida, pero pudo sentir los primeros aleteos de irritación. Era como una quemadura fantasma en el fondo de su boca, así lo recordaba. ¿Cuál fue el propósito de esto? En Raíz siempre se habían proporcionado raciones según fuera necesario. Era un sistema mucho más efectivo que adquirir la comida para uno mismo. Ella resolvió sus pensamientos y en su lugar fingió estar en una misión. A menudo ocurrían extraños sucesos en las misiones. Supongo que no tengo el dinero para pagar la comida demasiado cara. Encontró que ofrecer contrapreguntas a menudo parecía mejorar el estado de ánimo del entrevistador. Se autodenominaron terapeuta, pero ella no estaba convencida de que esta no fuera una forma elaborada de interrogatorio.
Ella personalmente creía que los métodos de Root eran mucho más concisos y efectivos. Digamos que tienes el dinero. Entonces acepto el sobreprecio, siempre que obtenga la comida, entonces hay poco otro propósito en mantener el exceso de dinero. Allí estaba, el hombre a menudo mantenía su expresión educada en una sonrisa serena, pero el leve gesto hacia abajo de sus ojos era indicativo de una respuesta incorrecta. Pero, ¿y si quisieras gastar el dinero en otra cosa? ¿Cómo? No se le ocurría que más dinero podría adquirirla. Aunque, aplicando la lógica de que esperaban que ella comprara comida, era lógico que todo su equipo se autofinanciara. Sin embargo, ella sabía con certeza que el kunai y el material de misión estándar se proporcionaban a los shinobi regulares según los parámetros de la misión. Por definición, cualquier cosa comprada que no sea una comodidad sería un lujo y, por lo tanto, es extraña. El hombre no suspiró, el primero lo había hecho mucho, pero lo habían sacado. Sin embargo, ella sabía las señales. Por todo lo que pensaban que estaba atrofiada emocionalmente, podía reconocer los cambios sutiles en su lenguaje corporal. Digamos que no tienes el dinero entonces. Anko maldijo ligeramente mientras subía por la escalera. Solía divertirse mucho saltando sobre ellos u ocasionalmente deslizándose por las barandillas. Hoy en día era afortunada si podía bajar un vuelo sin que sus tobillos se hincharan, su espalda provocara un berrinche y sintiera náuseas en general. Todavía estaba emocionada por tener un hijo, pero maldita sea, la pequeña mocosa tendría algo que hacer por el infierno por el que estaba pasando. Una de las pocas ventajas de todo esto era tener un compañero que pudiera teletransportarse. Honestamente, incluso ella estaba disgustada por algunos de los anhelos extraños que había estado teniendo, pero tener a alguien que pudiera ir efectivamente a cualquier parte del país para recoger lo que necesitaba era una bendición. En este momento, ansiaba desesperadamente un melón, después de básicamente toda una vida de apenas tocar la fruta. A menudo era desconcertante cuánto sus hormonas parecían poder influir en sus decisiones. Se detuvo en la sala de estar, observando la paja de cabello rubio desordenado que sobresalía sobre el respaldo del sofá. Ella hizo todo lo posible para ser tolerante con la hermana pequeña de Naruto. Ella fue lo más comprensiva posible sobre todo esto. Todavía podía recordar un momento en que la pérdida había sido una nueva herida en la pelirroja. Sin embargo, no podía negar que encontraba la tácita falta de emoción externa de la niña más que un poco espeluznante. Ella suspiró. Naruto claramente quería estar allí para su hermana tanto como sea posible, pero él todavía era el Hokage y no podía pasar demasiado tiempo fuera de la oficina. Eso dejó a Sukoru solo la mayor parte del día. Ella en su mayoría se paseaba por la casa sin rumbo fijo. Sin embargo, a menudo, ella simplemente se sentaba en el sofá, con las manos cruzadas mientras miraba la pared. Podría confundirse con meditación, pero Anko sabía cómo era la meditación. Sukoru simplemente se sentó allí, sin hacer nada. ¿Nunca pensaste en tener un pasatiempo?, preguntó, sin sorprenderse cuando Sukoru no parecía sorprendida por su presencia. El crujido de ella bajando las escaleras fue suficiente regalo. ¿Qué quieres decir? Se paseó por el sofá, sentándose en la gran silla de felpa que se había convertido cada vez más en su lugar feliz en los últimos meses. Ya sabes, algo que hacer durante el día cuando no puedes estar cerca de otras personas. Se me ha prohibido entrenar hasta que mis evaluaciones estén completas. Ella puso los ojos en blanco. Era difícil recordar que, a pesar de que a Sukoru le habían enseñado, y su educación había sido extensa, era una educación muy dirigida, propensa a las brechas que otros daban por sentado. El entrenamiento no es un pasatiempo. A menos que tu nombre sea Midgai, pero ella dejó esa parte. Los pasatiempos son, ella parpadeó, dibujando un espacio en blanco sobre la mejor manera de explicar. Los pasatiempos son una forma de desahogarse cuando otros aspectos de tu vida se vuelven demasiado estresantes. Se alienta a los operarios a realizar actividad física cuando están estresados, indebidamente. Y volviste a entrenar. Tienes el lado equivocado del chico palo, los pasatiempos no son algo que se pueda hacer hacia un objetivo específico, es algo que haces por el placer de hacerlo. Supongo que no se refiere a la satisfacción genérica de completar una tarea asignada, como ser competente en una nueva técnica. No, me refiero al verdadero placer. Por ejemplo, disfruto de una buena ceremonia del té y he pasado mucho tiempo aprendiendo cómo realizar muchas variedades. Hago esto porque es relajante, no porque obtendría ninguna utilidad particular de eso. Puedo pensar en muchas habilidades útiles que proporciona el conocimiento de las ceremonias del té. Anko chasqueó la lengua irritada.
¿Cómo puedo expresar esto de una manera que entiendes? Sus dedos tamborilearon con un ritmo rítmico en el reposabrazos. Asumo que te hicieron bastante bien con kunai en Root. Se requería que todos los operativos tuvieran la habilidad adecuada con varias armas diferentes. Yo personalmente tenía una habilidad y precisión excepcionales con el Shuriken Jutsu. Mira, ahora, si no te conociera mejor, asumiría que fue un indicio de orgullo saliendo de tu máscara. Sukoru no dijo nada a esto, solo la miró sin comprender. Correcto, para que puedas golpear un objetivo, es una habilidad útil. Hazme un favor y agarra algunas de esas pelotas de goma que Naruto guarda en su estudio. Me dijeron específicamente que el estudio estaba fuera de los límites. No puedo desobedecer una orden del Hokage, rompe la cadena de mando. Anko sonrió, levantándose de la silla solo para dejarse caer al lado de la chica, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros. Pero tú eres su hermana pequeña, y las hermanas pequeñas siempre desobedecen a sus hermanos mayores. Él quiere que seas su hermana pequeña mucho más de lo que él quiere ser tu Hokage, ¿verdad? Sukoru solo asintió. Lo ha dejado muy claro. Bien, entonces ve por las bolas. El más mínimo pliegue apareció en la frente de Sukoru, lo más cerca que estuvo de mostrar algo. Después de pensarlo un momento, se levantó y se apresuró a subir las escaleras, regresando momentos después con una caja de pelotas de goma. Esto se siente irregular. Ese es el espíritu. Ahora, mírame de cerca. Ella gruñó levemente mientras se inclinaba hacia adelante para sacar 3 bolas de la caja, diciendo, ¿puedes ver la utilidad en esto? Cuando ella comenzó a hacer malabarismos con las habilidades hábiles. Sukoru observó cuidadosamente mientras las bolas intercambiaban manos, moviéndose hacia arriba y hacia abajo mientras Anko jugaba con la altura de lanzamiento. Puedo ver cómo el ejercicio mejoraría la coordinación y la destreza mano-ojo. ¿Estás pensando demasiado mecánicamente? ¿Puedes ver algún uso inherente en el acto en sí? No, parece ser una exhibición inútil de una habilidad discutiblemente inútil. Bien, dijo Anko alegremente, de repente redirigiendo las bolas y obligando a Sukoru a atraparlas torpemente. Ahora tú intenta. Sukoru la miró escépticamente, lo que era más una expresión de lo que solía tener. ¿Y esto es un hobby? La mujer se encogió de hombros. Los pasatiempos suelen ser extensiones de una habilidad o interés preexistente que, en sí mismos, no sirven a ningún punto inherente que no sea mejorar la habilidad. Eres bueno lanzando kunai, ergo, deberías ser bastante bueno haciendo malabares. La rubia volvió a mirar las bolas e intentó copiar los movimientos de Anko, solo sirviendo para dispersar rápidamente las bolas por la habitación y ganarse una carcajada de la mujer mayor. No estaba segura de cuál era el sentimiento que se encendió dentro de ella, pero por una vez no lo reprimió. Se sentía apropiado. Sus ojos se entrecerraron imperceptiblemente mientras sacaba 3 bolas más de la caja, intentándolo de nuevo. Esta vez logró atrapar las bolas nuevamente, pero olvidó continuar la maniobra. Después de algunos intentos más, estaba haciendo malabarismos casualmente con las 3 bolas exactamente de la manera que Anko había mostrado. Un sentimiento muy diferente resultó de eso, un tipo boyante y burbujeante. Ese se llama orgullo, Anko notó con una pequeña sonrisa. Sukoru ni siquiera se había dado cuenta de la pequeña sonrisa que ahora lucía cuando hábilmente lanzó y atrapó las bolas en su patrón rítmico. ¿Es ese el propósito de los pasatiempos? ¿Combinar una tarea simplista y repetitiva con un sistema de recompensa personal? Su tono podría haber sido curioso. En parte, estuvo de acuerdo Anko, sacando otra bola de la caja con una sonrisa y lanzándole a la chica, destruyendo inmediatamente su ritmo. Eso se sintió innecesariamente perjudicial. Si esa es su forma de decir que me encuentra molesto, que está aprendiendo, Anko disparó de nuevo, haciendo un gesto a la chica para recoger las pelotas. Ahora hazlo con 4. Cuando Naruto llegó a casa unas horas más tarde, no un momento más tarde de lo que pudo, encontró un espectáculo curioso esperándolo. Sukoru estaba parado en medio de la sala de estar, los sofás y la mesa empujados hacia las paredes, rodeados por las pelotas de goma que usaba para entrenar al Rasengan. Su rostro se puso en una máscara de concentración mientras equilibraba cuidadosamente el malabarismo de 5 bolas a la vez. Sus ojos siguieron rápidamente el ritmo de sus manos hasta que lanzó una demasiado alta y alteró el equilibrio. Ella atrapó a 4 de ellos, pero el Fitch rebotó, hermanos, y se fue al otro lado de la habitación. Por un breve momento, los ojos de Sukoru se entrecerraron en la aproximación más cercana de irritación que había visto de ella, antes de que ella tomara otra pelota y volviera a su tarea.
Ni siquiera reconoció su entrada con un Okage-sama recortado como solía hacerlo. ¿Qué está pasando?, preguntó, sin saber si ser feliz o confundido ante la aparente muestra de normalidad. Tengo un pasatiempo, dijo Socorro en su tono fáctico, cuidando de mantener su atención en las bolas. Sirve, sin propósito. ¿Puedo ver eso?, reflexionó. Eres muy bueno. Socorro eligió ese momento para volver a perder el control, esta vez no con irritación, sino con aparente sorpresa. Solo podía suponer lo mismo por el tan leve ensanchamiento de sus ojos y la separación de sus labios antes de que ella volviera a enseñar sus rasgos. Voy a dejarte seguir así, murmuró, pasando junto a ella hacia la cocina, donde Anko estaba en la puerta con una sonrisa irónica. Su buen humor podría atribuirse igualmente al tazón de masa cruda de galletas que estaba comiendo. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo tomo? PFFT, esos ataúdes en TI pueden ser buenos para jugar con las cabezas de las personas, pero creo que se están perdiendo un truco con ella. Están tratando de rehabilitar algo que ella nunca tuvo en primer lugar. Ella solo necesita tiempo para descubrir todo de las cosas que podría haber tenido. Ella levantó la vista y plantó un beso rápido y azucarado en sus labios. ¿Quién entiende ser infantil mejor que yo? No puedo discutir con eso, respondió Naruto, volviéndose para mirar a su hermana con una sonrisa cariñosa. Se detuvo en el lugar un momento después, de repente corriendo hacia las escaleras. ¿A dónde vas? Anko lo llamó. ¿Estás bromeando? Tengo la cámara. Socorro trató de mantener una sonrisa ligera y aireada mientras caminaba por el pueblo. No coincidía con sus sentimientos internos en lo más mínimo, pero su terapeuta le había recomendado, no es que usara abiertamente el término, para intentar emular un poco más. Sin embargo, en su experiencia, a la gente parecía no gustarle cuando caminaba con el ceño fruncido por su irritación. Realmente era bastante al revés en su opinión. Querían que ella mostrara sus emociones, que era lo contrario de todo lo que le habían enseñado al crecer, pero a la gente claramente no le gustaba ver las negativas. Entonces, una sonrisa ligeramente forzada fue. Estaba algo orgullosa de ello. Al menos, ella pensó que lo era. Aún era difícil precisar los detalles de sus sentimientos cuando se acercaban a ella de manera irregular. Pero ella había practicado esta sonrisa en el espejo durante las últimas semanas y pensó que lo había tenido en cuenta. La gente ciertamente parecía aceptar más sus deslices ocasionales cuando les sonreía. Aunque ocasionalmente la llevó a situaciones como esta. Los eventos sociales todavía la dejaban perpleja, incluso después de 3 meses en el cuidado de su hermano, que todavía era un concepto con el que estaba llegando a un acuerdo. Entonces, cuando algunas chicas de su edad, aparentemente todas familiarizadas con Naruto de una forma u otra, le pidieron que saliera con ellas, no estaba segura de qué esperar. Comprar ropa, y toda la frivolidad banal que venía con ella, no estaba en su lista. Ella sabía que era una actividad esperada para los adolescentes, Anko le había estado proporcionando todo tipo de libros que lo cubrían en detalle, pero nunca esperó involucrarse con ella. Tenía un conjunto de ropa perfectamente funcional, y su hermano había proporcionado más cada vez que ella preguntaba. Salir y atraparlos ella misma, al tiempo que tenía que complacer los caprichos excesivamente desagradables de las otras chicas, parecía inútil. O tal vez solo estaba molesta porque habían interrumpido su dibujo. Cuando se calmó de su entusiasmo por su malabarismo, Naruto estaba más que entusiasmado por presentarle toda una serie de posibles pasatiempos. Pocos la capturaron de la forma en que lo habían hecho los malabarismos. Ahora tenía hasta 9 bolas, y casi tantas en kunai, pero encontró algo interesante sobre dibujar. La compleja relación entre capturar un objeto con su ojo y transferirlo a la página solo, la atraía, de alguna manera. Ahora tenía casi un cuaderno de bocetos completo que parecía mostrar una especie de lapso de tiempo condensado de la carrera de un artista normal. Ella ya tenía una excelente coordinación mano-ojo, por lo que se trataba más de las diversas técnicas que mejor traducían lo que veía, en lo que dibujaba. Le gustaban especialmente los pájaros, tenían solo una forma interesante y sus plumas presentaban el último desafío al cubrir su sombreado. ¿Para qué lo estás haciendo de nuevo, Socorro? Una voz a su derecha de repente interrumpió sus pensamientos. Si sigues espaciándote de esa manera, chocarás contra una pared. La rubia no se molestó en volverse para mirar a la chica de cabello morado, fácilmente el más molesto del trío en su opinión, sino por otra razón que la que más habló. Es poco probable que camine contra una pared. Es común el procedimiento de Root para aprender a navegar por los alrededores cambiantes con los ojos vendados.
En todo caso, la forma en que te vuelves a hablar conmigo te hará caer presa de tal incidente. Wow, si no lo dijeras con tanta sinvergüenza, casi lo tomaría como un regreso, dijo Amy, tomando la burla aparente de buen humor. Ella tiene razón, ¿sabes?, dijo Ino, con una sonrisa tan fácil como la de un pañuelo. Me sorprende que no te hayas tropezado con tus propios pies o con esa espada ridícula. No es ridículo, es de mi hermana, respondió a la defensiva, simplemente no me he acostumbrado a eso todavía es todo, aunque era notablemente más consciente de sus propios pies mientras el cuarteto maniobraba entre la bulliciosa multitud. Nunca dijiste por qué cambiaste, agregó Sakura. Pensé que tu vieja espada estaba bien. Era más una espada de práctica, demasiado ligera para el estilo que uso ahora. Mejor adaptarse a una espada pesada en la que puedas crecer, que usar una sucesión de espadas que rápidamente se vuelven demasiado ligeras. Así es como se alienta a los operativos a entrenar en Root, coincidió Sukoru. Descubrió que si ocasionalmente agregaba a la conversación, no importa cuán banal o redundante, la gente la acosaba menos para involucrarse más profundamente. Mira, ella lo entiende. Bueno, lo siento si Sakura y yo no estamos al tanto del misterioso mundo de Kenjutsu. Tenemos actividades más interesantes que balancear una barra de metal. Veremos lo interesante que es mi barra de metal cuando está incrustada entre esos preciosos bultos tuyos. Cuando Ino instintivamente acercó sus brazos al pecho, escandalizada, Sukoru observó la interacción con leve interés. Había comprendido que estos tres eran amigos en el sentido operativo, un concepto que le había sido traducido en términos de compañeros de equipo que tienes fuera de las misiones. Sin embargo, entre sus comentarios instigadores, la distancia vocal entre ellos y la falta general de cohesión que sería fatal en una misión, ella no podía ver la verdad en esto. Su obsesión con sus apariencias también era absurda. Cada uno de ellos tenía las figuras delgadas y ligeramente musculosas de su profesión, modificadas solo por factores genéticos como la altura y el metabolismo. En ausencia de fuertes diferencias en ese sentido, parecía que el tamaño de los senos era su método preferido de diferenciación. La propia Sukoru había tomado la práctica de atar su pecho cuando habían crecido lo suficiente como para comenzar a impedir su maniobrabilidad, incluso un poco. Por otro lado, ella entendió las ventajas técnicas del tipo de figura que tenía Ino, que era más confiablemente atractiva en un papel de seducción. Todo parecía tan inútil. Entonces Sukoru, ¿has visto algo que te guste todavía? Ino preguntó de repente lo suficiente, que Amy casi hizo tropezar con sus pies en el cambio repentino. Todavía no entiendo qué aspectos de la estética de la ropa se supone que prefiero. El color parece arbitrario, y cuando trato de argumentar por la utilidad me dicen que esas opciones son monótonas por cualquier razón. Ella imitó las comillas como había visto a algunas personas hacer para enfatizar los puntos. Todavía estaba trabajando en las entonaciones más sutiles que lentamente se perforaban en ella. Ino chasqueó la lengua y rodó los ojos perezosamente. No se trata de la ropa que se supone que prefieres, simplemente eliges la que más te guste o que se vea linda. Ese término parece completamente subjetivo de las muchas fuentes que he reunido. Cuéntame sobre eso, intervino Sakura con una sonrisa deliberadamente incitante. ¿Has visto la elección de Ino en la ropa? Como si pudieras hablar en la frente. Usas tanto ese círculo blanco que te juro que estás tratando de crear algún tipo de cresta de Aruno, le disparó la rubia bruscamente, de repente rodeando a Amy. ¿Y qué hay de malo con lo que me pongo? ¡Ey!, chilló la Violette, no me mires, no puedo comentar exactamente sobre la estética de las redes de pesca. Ino simplemente se volvió hacia su amiga victoriosamente. ¿Ves? Estás superada en número aquí, Sakura. Oh, por favor, todas las elecciones de moda de Amy fueron dictadas por la prometida de Sensei, eso no cuenta. Y si realmente quieres unirte a ella, sé mi invitada. No insultes a Anko Shizou. ¿Cómo te gustaría que me burlara del par de tetas que se hace llamar tu jefe? Me gustaría verte intentarlo, tengo curiosidad por saber qué color harías como una mancha en la pared. Las chicas discutían un poco mientras Ino observaba su cuidadosa obra en acción como una madre orgullosa y manipuladora. ¿Por qué los juegas uno contra el otro así? Preguntó Sukoru, no acusadoramente, solo curioso. Porque es gracioso, respondió Ino fácilmente, moviendo su cabello hacia atrás sobre su hombro con una pequeña sonrisa juguetona. De las muchas personas que Sukoru se había visto obligada a conocer desde la disolución de Root, Ino era una de las más difíciles de entender. Ella controlaba sus rasgos, así como cualquier agente raíz, pero lo usaba para mostrar emoción, en lugar de suprimirla.
Fue un estudio de caso fascinante sobre cómo la gente esperaba que ella actuara. Pensé que se suponía que eran amigos. La rubia platino solo le dedicó una pequeña sonrisa de desconcierto. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos amigos. Sakura es mi mejor amigo y Ami es siempre divertido para pasar el rato. Entonces, ¿por qué usar a propósito sus inseguridades para causar fricciones indebidas dentro del círculo social? Ino no parecía escalonado por la pregunta franca. ¿Por qué los shinobi amistosos se pelean entre ellos? Practiquen. Los amigos hacen bromas así porque obliga a nuestras mentes a ser rápidas y crea un ambiente de competencia no hostil. Cuando Ino hablaba así, se parecía mucho a los diversos consejeros de Yamanaka de Sukoru, y sospechaba que esto era solo para su beneficio. Usted me dijo acerca de sus aficiones, ¿recuerdan? Es una especie de la misma, podemos derivar la satisfacción inofensiva de ganar en esta lucha verbal, con el entendimiento compartido que particularmente no quiere decir lo que decimos. A pesar de empalme en un elemento de la verdad, siempre se suma a la diversión. Le dirigió un guiño astuto a la rubia más baja. Pero eso está reservado para los jugadores avanzados. Sukoru pensó que mientras Ino se comportara como un terapeuta, podría tratarla como tal. Sin embargo, todavía no entiendo el propósito de estas salidas sociales. Si el único propósito es la satisfacción competitiva, ¿no sería mejor servir sus tiempos para participar y practicar un pasatiempo con el mismo fin? Ino asintió pacientemente. No se trata solo de eso, las personas naturalmente caen en amistades por un deseo compartido de compañía. El compromiso con personas de confianza es extremadamente importante para la psique, ya que proporciona salidas para las ansiedades contra una fuente confiable, franca y honesta. Depende del tipo de persona que eres, pero ese es un tema de debate acalorado en mi familia. Mi padre tiene muchas teorías sobre la categorización de los tipos de personalidad. Pero entonces, ¿cómo puedes estar seguro de que se puede confiar en una persona? Eso era algo para lo que Sukoru nunca había estado preparada. La base de su entrenamiento era la idea central de que no se podía confiar en nadie, ni siquiera en otros agentes de Road. Ese entendimiento mutuo los mantuvo a todos controlados y lo más eficiente posible en la misión. En resumen, realmente no puedes. Pero la reciprocidad social básica crea una especie de red de seguridad. Cuanto más bien hagas para alguien más, por lo tanto, cuanto más amable seas con las personas, más probable es que devuelvan el favor, sobre la base supuesta de que, a su vez, devolverás el favor y continuarás el ciclo. Es un gran sistema de buena voluntad enormemente complejo. Una especie de desinterés egoísta, en la forma más cínica de ver las cosas. Soy un poco realista, pero me gusta pensar que hay algo bueno inherente en la mayoría de las personas, incluso si ciertos holgazanes tensan mi buena voluntad personal. Suena difícil. Al menos, Ino le permitió a la niña una mirada más comprensiva. La mayoría de las personas no tienen exactamente tu discapacidad, la aprenden instintivamente a través de su educación. Pero eso no significa que sea imposible de enseñar. Un ancla importante para ti es tu hermano. Demonios, no conozco muy bien a Lokage, pero sé con certeza que él te ama. Déjalo, y creo que comenzarás a entender de lo que estoy hablando. Sukoru miró pensativamente eso. Gracias por ser sincero conmigo, otros rara vez son tan sinceros. De nuevo, Ino se encogió de hombros descuidadamente. Viene de ser de una familia de lectores de mentes, usted elige los métodos específicos que necesita para comunicarse con diferentes personas. Su expresión expertamente se convirtió en una sonrisa astuta. Considérelo una advertencia, ya no voy a estar tirando de mis golpes, así que le aconsejo que aprenda rápido si quiere seguir el ritmo. Sukoru solo asintió, sintiendo esa competitividad que había aprendido por primera vez con esas bolas de malabarismo. Creo que entiendo. Miró hacia adelante y llamó a las chicas que discutían delante de ellas. Annie, tu cabello es indebidamente largo e inevitablemente actuará como una responsabilidad en una pelea. También es un color tonto. Las otras tres chicas se detuvieron en silencio total, cada una de ellas volteándose para mirar a Sukoru. Casi se las arregló para no negarse bajo el repentino escrutinio hasta que Ino intervino. ¿Escuchaste a la chica? Ese trapeador será el agarre de algún tipo algún día. Frente al agresor más familiar, Ami volvió a fruncir el ceño. Sí, lo sabrías todo sobre eso, ¿verdad, Ino? Bueno, si no puedes manejar mi peinado, tal vez deberías copiar a tu mentor más de lo que ya lo haces e ir por la piña completa.
Apuesto a que Shikamaru estaría feliz de inducirlo al club. Sakura no pudo resistir agregar, ganándose una carcajada de las tres chicas y una mirada perpleja de Sukoru cuando la conversación se volvió a temas considerablemente más ligeros y menos inflamatorios. Ino le dio un pequeño empujoncito a un lado y una sonrisa conspiradora. Eventualmente lo dominarás. Solo más tarde, cuando pensara en los acontecimientos, Sukoru se daría cuenta de que no había tenido que obligarse a sonreír. Naruto escudriñó los papeles frente a él con el ojo meticuloso que solía reservar para diseños de sellos experimentales, del tipo con el que no podía permitirse el lujo de cometer un error. Quienquiera que estuviera escribiendo los acuerdos comerciales de Mei era un bastardo complicado con su redacción. Ya había encontrado 3 posibles lagunas en varias cláusulas que tendría que enmendar para asegurarse de que Kiri no obtuviera accidentalmente derechos exclusivos sobre las aguas alrededor del país Wave. Él estaría entregando sus notas a Hiruzen más tarde de todos modos. El hombre podía detectar serpenteo legal a 1 milla de distancia, pero aún así quería probar esto primero. No podía apoyarse en el Sandaime para siempre. El hombre ya estaba terminando su papel en el manejo de las cosas, disfrutando días más largos y relajantes con su familia que tan merecidamente merecía. El hombre incluso había empezado a pintar, aunque Naruto detestaba admitir que no era terriblemente bueno en eso. ¿Quién era él para culpar a un hombre de las pequeñas comodidades en sus años crepusculares? Sobre todo, estaba feliz de ver al hombre jugando con su nieto, antes de que Konohamaru se convirtiera en un genin y pasara por la inevitable etapa de ser demasiado maduro para su jiji. Levantó la vista brevemente cuando escuchó a Sukoru regresar de su excursión con las chicas. No podía agradecerles lo suficiente por ser tan pacientes con su hermana. Otra forma en la que siempre podía contar con sus lindos y pequeños estudiantes. Regresó a su trabajo, maldiciendo por lo bajo cuando se dio cuenta de que había perdido su lugar. Solo había encontrado la línea correcta nuevamente cuando Sukoru se sentó a su lado en el sofá, volviendo a concentrarse. Sukoru nunca se sentaba al lado de nadie, siempre prefería su propio consuelo cuando podía. «Oye, ¿estás bien?». Ella asintió lentamente y él se sorprendió un poco al verla inquieta. Ella usualmente tenía más control que eso. Antes de que él pudiera preguntarse qué la había sacudido tanto, ella se inclinó hacia adelante de repente y torpemente puso sus brazos a cada lado de él. Él se congeló, sus siguientes palabras se quedaron atrapadas en su garganta cuando, lentamente, casi robóticamente, ella lo abrazó. Estaba demasiado asombrado como para devolverlo, solo sentado allí, con los ojos muy abiertos. «Estoy inseguro de cuánto tiempo se supone que dura un abrazo», una voz ligeramente amortiguada emergió de su pecho, sacándolo de su estupor. Inmediatamente se recostó contra ella, tembloroso, como si el movimiento equivocado pudiera asustarla, y le devolvió el gesto. «Yo, te lo haré saber».